que se va a llevar adelante, esta semana de concientización, que me gustaría que vos nos empieces a contar de qué se trata. Bueno, este es un proyecto que fue aprobado la semana pasada, un proyecto presentado por nuestro bloque, pero salió por unanimidad del Consejo. Justamente el jueves, que el jueves fue el Día Nacional e Internacional de Concientización por el Abuso Sexual en la Infancia. Este es un proyecto que lo que tiene es crear una semana que concientice en la temática, que se realicen actividades que tiendan a la prevención y concientización de la temática, y que esas actividades sean realizadas de manera transversal en las tres áreas más importantes de la municipalidad que podrían trabajar esa temática, que es inclusión social, salud y educación. Además, también el DEM debería convocar a las escuelas, tanto públicas como privadas, para que se trabaje también en esa semana a través de talleres con familias, con los niños, en actividades de concientización. Sabemos que el abuso sexual en la infancia es uno de los peores flagelos a la niñez. Hay muchos autores que han comparado las secuelas que produce el abuso sexual en la infancia con las secuelas que provocan las torturas de guerra. Y es muy increíble, ¿no? Es muy difícil pensar que alguien le haga daño a lo más puro que tenemos en la sociedad, que son nuestros niños y nuestras niñas. Pero bueno, la realidad lo demuestra. Lamentablemente las estadísticas son muy altas, y lo peor es que las estadísticas marcan que la mayor cantidad de casos se provocan o se producen dentro son intrafamiliares, o sea, se producen dentro del círculo de confianza del niño. Porque para abusar de la psiquis, del cuerpo, de la integridad física del niño, primero hay un abuso de la confianza que tienen hacia el niño por una relación de jerarquía, por una situación de familiaridad, y por todas esas cuestiones al niño también luego le cuesta mucho relatarlo, y le cuesta mucho contarlo, y le cuesta mucho poner en palabras lo que le pasa, porque el niño tiene que afrontar un enorme coraje, el niño o la niña tiene que afrontar un enorme coraje para contar una situación así. Por eso siempre debemos creer a los niños cuando nos cuentan una situación de estas. Y además porque sepamos que el niño en su imaginario, en su imaginación puede inventar y puede generar mil cosas, pero nunca puede inventar cuestiones relacionadas con el sexo porque no las conoce. Entonces siempre hay que creerles, buscar ayuda cuando cuentan una situación así. Además, en el mismo proyecto adherimos a la ley que se dictó en el año 2006 para fijar el 19 de noviembre como el Día de Lucha contra el abuso sexual en la infancia. Recién te escuchaba, Natalia, la verdad, algo muy importante, 3 ejes fundamentales que tienen que ver con la inclusión, la educación y la salud. ¿Cómo van a hacer para trabajar este trípode que es fundamental en lo que tiene que ver con la prevención y la concientización sobre lo que es el abuso? Y recién lo decías vos, sobre todo porque las estadísticas marcan que la mayoría de los casos se da intrafamiliar, que está dentro del núcleo de la familia donde el abuso se lleva adelante. Mira, lo principal, casualmente el jueves estuve a la tarde en una reunión del Consejo de las Infancias, de los niños, niñas y adolescentes que se creó con Villa María, y hablamos del tema. Y es muy importante, primero, que el personal que trabaje con los niños esté capacitado en la temática, porque hay indicios que no todos podemos pensar o saber que son indicios que puedan denotar una situación de estas, ¿no? Entonces, primero debemos capacitarnos los adultos, saber qué cosas nos tienen que hacer ruido, digamos, qué cosas debemos estar alertas, qué señales en el cuerpo del niño, qué señales en sus palabras, en sus dibujos, en su relación con sus pares. En todo eso son las cosas en las que debemos estar alerta. Y por otro lado, algo que es esencial y que hoy debe atravesar a todas las materias de la escuela, que es la educación sexual integral. Esto
debe estar a la orden del día en todas las escuelas y en todas las materias, no solamente cuando nosotros íbamos a la escuela, estos temas se trataban muy por encima, lo que eran las clases de biología, ¿no? Cuando nos daban las clases sobre el cuerpo humano, sobre el aparato reproductivo, pero acá debe ser un tema de cualquier materia, en cualquier materia que se pueda presentar una situación de esta, de poder conversar con los niños y saber que no deben ser temas tabú, ¿no? A los niños, de acuerdo a cada edad y de acuerdo a su crecimiento y a su maduración, hay mensajes que nosotros, como padres, como educadores, como actores sociales, le podemos dar, que ellos tomen para cuidar su cuerpo, para saber a qué tienen que estar alertas, saber que hay secretos que sí se deben contar, que hay caricias que hacen mal y que se deben contar cuando hacen mal. Y a los chicos los tenemos que empoderar. ¿Y cómo los empoderamos? Informándoles, ¿no? Informándoles sobre lo que es su cuerpo, sobre el hecho de que el cuerpo es patrimonio de ellos y de que nadie puede tocarlos, de que nadie puede mirarlos y de que cualquier situación que les cause duda, que les moleste, deben contarlos a su adulto de confianza. Es muy importante esta entrevista que estamos llevando adelante, Natalia, porque es mucha la familia que está al otro lado hoy escuchándonos. Y quiero también volver sobre un tema que dijiste y a veces suena difícil creer lo que pueda ser así, que también tiene que ver, valga la redundancia, con creer. Vos recién decías que muchas veces los niños se expresan y no son creídos dentro de los mayores que están a su cuidado, que no creen que sea cierto lo que está diciendo. ¿Por qué nos sucede esto como mayores, el hecho de no poder creer que un niño que no va a tener este poder de inventiva para llevar adelante esta situación? ¿Por qué no podemos creer en ese niño que nos está contando? ¿Tiene que ver más con un miedo nuestro a los adultos con los que convivimos? Sí, te puedo hablar sobre mi percepción en tantos años de trabajar la temática, ¿no? Porque no soy psicóloga, no lo puedo tocar en profundidad, pero yo creo que ahí pasa por dos lados. Primero pasa por nuestra incapacidad de adultos de tolerar que como te decía antes, lo más puro de nuestra infancia alguien le pueda hacer daño, que alguien le pueda hacer algo así. Y por otro lado, por la ignorancia en la temática, por no saber o por creer que el niño, los niños es cosa de niños, nos están inventando. Y vuelvo a reiterar, es muy difícil que un niño, una niña, ¿no? Invente una situación de estas. Es muy difícil, aparte y lo vuelvo a reiterar, como adultos, lo principal es creerles para darle fuerzas a que puedan contar y que puedan poner en palabras lo que les ha pasado, lo que les hace mal, ¿no? Y después, obviamente, buscar ayuda. Cuando esta situación se produce fuera de lo que es el círculo de confianza del niño, siempre es hasta más fácil de llevarlo a la justicia, hasta más fácil de trabajarlo. Hubo una modificación en el Código Penal el año pasado, creo que fue. Antes estos delitos contra niños eran de instancia privada y requerían, Lucho, que una denuncia de padre, el círculo de confianza. O sea, pensemos que a veces son estos mismos padres los que abusan, aunque nos parezca terrible creerlo, pero es así. Son estos mismos padres, y estos mismos padres eran los que muchas veces citaban a las fiscalías a ratificar estas denuncias y quedaban en la nada, precisamente por esto. Hoy estos delitos son de instancia pública y obligan a la Fiscalía a investigar de la misma manera, sin necesidad de que esta denuncia sea ratificada por un adulto o un representante legal del niño, lo cual lo sitúa en otro lugar, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? Por lo que yo te digo, porque nos dábamos cuenta de que a veces dormían en los cajones muchas veces estas denuncias, porque obviamente la misma familia no iba a ratificar una cosa así. Y además hay veces hay entramados de complicidad familiar. Nos cuesta mucho creerlo y es muy duro hablar de este tema, pero es la realidad y es lo que pasa. Como vos lo decís, cuesta creerlo, pero también es real lo que decís. Hay que hablarlo porque hoy por hoy puede haber un niño que lo está sufriendo en su casa y que no tiene las herramientas para contarlo. También mencionaste algo muy importante que tiene que ver con la ESI y la educación sexual integrada que debería llevarse a cabo en las diferentes escuelas de la ciudad de Villa María. ¿Se conoce si se aplica la ESI en las diferentes escuelas? Estadísticamente no te lo sabría decir, pero sí muchas escuelas con las que yo he estado trabajando a través de otros espacios en los que he coordinado y he estado, hemos trabajado la ESI, sé de muchas escuelas que lo trabajan
Y bueno, y sé por mis hijos también que han tenido en clases de matemática, que me parece muy bueno, porque fue un tema que salió en una clase de matemática, una duda, y que se trabajó sobre ese tema en una clase de matemática. Por eso digo que a veces que no se esté esperando que llegue la materia justa para hablar del tema, sino que a veces surgen cosas en la edad de los niños y en la conversación, y que cualquier docente puede, estando capacitado, y puede hablarlos, ¿no? Y aparte hay que tener presente esto, obviamente como padres tenemos que ser cuidadosos en el control, ¿no? Pero estos docentes tienen que estar capacitados en la temática y en cómo debe llevarse adelante y en cómo debe, digamos, darse esta ley, esta educación integral sexual para los niños en cada edad. No es lo mismo un mensaje que le damos a un niño que está entrando en la adolescencia o un mensaje de un niño que le damos a los 3 o 4 años que se está conociendo su cuerpo. Entonces, bueno, es esencial que los docentes estén capacitados en la temática y que los padres también estemos alertas a estas cosas, ¿no? Tenemos también otro de los puntos que a tratar dentro de lo que va a ser esta semana que se llevó adelante, es el tema del grooming, algo que ha crecido también porque los chicos están mucho más tiempo en sus casas y están más conectados con la tecnología. Hablemosle un poquito a la gente de lo que significa el grooming, Gabriela, porque creo que es muy importante que lo sepan y sobre todo para estar alertas en lo que tiene que ver con el manejo al acceso de los dispositivos móviles, de las computadoras y el hecho de que siempre haya un adulto acompañando a los niños mientras están conectándose con el mundo, porque el internet es eso, es una puerta al mundo de un montón de desconocidos que puede que no sean lo que realmente muestran ser. Exacto, sí, qué suerte que me lo dijiste, porque nosotros pedimos que esta semana, como una manera de poner en eje las fechas, ¿no? Esta semana de prevención en el abuso se fijara desde el 13 de noviembre, que es el día de lucha contra el grooming, hasta el 20 de noviembre, que es el día de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Y por qué? El grooming es el acoso a través de las redes sociales, y ese acoso siempre tiene un fin sexual. Un fin o para obtener una foto, para captarla en redes de explotación o de prostitución infantil, o para encontrarse con ese menor. El grooming, sepamos que siempre es una persona adulta que se hace pasar por alguien de la edad del niño, que lo capta, que lo habla, que lo envuelve, ¿no? A través de palabras o de cosas, y bueno, y que lo acosa, y eso es una cosa, ¿no? Y es un delito que no necesita o no necesariamente tiene que terminar en lo que quiere lograr el grooming, en lo que quiere lograr este acosador, que es o obtener esa foto de partes íntimas del niño o encontrarse con el niño. El grooming en sí mismo, el acoso de este adulto disfrazado de niño, llamémoslo así, con otro menor o un adolescente, ya en sí es un delito, ¿no? Y bueno, poner el foco en eso, nosotros también adherimos, el 13 de noviembre adherimos a la ley de lucha contra el grooming. Hoy los niños, tal como vos dijiste, Lucho, están más expuestos a las redes, están más expuestos a internet, porque, bueno, por esto de cuestión de estar más en casa, por esta cuestión de tener que hacer sus tareas o pasarlas por computadora, y tener que conectarse a las redes, ¿no? Entonces están más expuestos. Y yo concluyo en lo mismo, yo concluyo en que lo importante siempre tiene que ser el diálogo con los hijos, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, el pasarle el mensaje correcto, no la prohibición por el miedo a, sino el que entiendan que los riesgos que hay en las redes. Hoy a un nene de 2 o 3 años le da un celular y sabe cómo llegar a YouTube a poner un videíto para escuchar música o de dibujitos animados, ¿no? Lo conoce, pero no saben del riesgo que hay en las redes. Entonces con los hijos hay que hablar de esa manera, hay que hablar de manera abierta, por lo menos yo entiendo que debe ser así, hablar de manera abierta y hablar de los peligros con los que pueden encontrarse al estar más expuestos a lo que son las redes. Y esto no pasa solamente a través de un mail o de un perfil de Instagram, que hoy los niños lo manejan mucho, sino en cualquier, hoy hacen juegos online, y hay también chats en esos juegos online y también pueden contactarse con el niño. Entonces es explicar y es que vean lo que tienen que estar alertas.
y ante el menor, ante la menor cosa que les haga ruido, que le pidan alguna información o cosas que no les gusten, acudir al adulto de confianza que tienen cerca, siempre. Natalia, por último, antes de despedirte, agradecerte que hayas estado aquí presente y quiero consultarte porque últimamente hemos conocido en la ciudad de Villa María varias sentencias y de manera más repetida estamos viendo titulares de personas que están siendo condenadas por abuso, que están siendo condenadas por grooming. Tuvimos un primer caso aquí en la ciudad de Villa María hace un par de años de una pareja que amenazaba a su ex con fotos que tenías de ella que habían sido tomadas siendo menor. ¿Por qué crees que se está dando esta libertad de que la víctima realmente sea tenida en cuenta? ¿A qué crees que se debe esto de que ahora sí nos animamos a hablar y ahora sí la sociedad acompaña a la víctima sin quizás como antes ocultarle y de que esto no se hablara? No, yo creo que porque como sociedad vamos creciendo, ¿no? Y porque nos damos cuenta que el viejo modelo de estigmatización no nos llevaba a nada, sino a victimizar, a revictimizar y además a que se produjeran más delitos. Esto es así, es una realidad. Y vos fíjate, vos hablaste de las estadísticas. La semana pasada, casi todos los días abrimos el diario, había sido condenada una persona por algún tipo de abuso sexual a alguna menor de su entorno familiar. O sea, fíjate que lo que te digo ha sido así. Uno no se puede meter en la justicia, las penas son las que marca muchas veces el Código Penal, pero siempre nos deja gusto a poco, ¿no? Porque al niño le causan un daño, o a la niña un daño que es muchas veces irreparable y que queda en su sitio para siempre o por mucho tiempo, o que lo deberá trabajar siempre. Y esa persona tiene simplemente 4 o 5 años de estar detenido o preso. Yo creo que hoy estos temas, tal como te dije antes, al hablarlo más y al dejar de ser temas tabú, pensemos en nosotros mismos, que tampoco somos tan viejos, ¿no? Y que sin embargo estos temas no se tocaban de esta manera, y no porque nuestros padres eran lo malo o retrógrados, sino porque la sociedad va avanzando y porque hoy requiere que a los niños les vayamos dando otros mensajes. Hoy prendemos la tele y lamentablemente hay un femicidio casi todos los días. Bueno, a los hijos debemos explicarles qué es esto, por qué se produce, por qué esta sociedad machista o patriarcal en la que estamos inmersos se produce esto todos los días, darles el mensaje de cómo debe crecer, de cómo debe avanzar la sociedad para que sea más justa. Y hoy esto es parte del crecimiento de la sociedad y está bueno que así sea, ¿no? Que vayamos avanzando en el mensaje que damos de acuerdo a cómo avanza la sociedad. Natalia, me quedo con esto, ¿no? Ir avanzando con la sociedad de la mano para llegar a ser más justos. Te agradecemos realmente el tiempo que nos has brindado y tenemos un cálido afecto aquí desde Canal 20. Un abrazo para todos, gracias, gracias por la invitación. Allí pasaba Natalia González aquí en vivo por Buen Día.